Dicho esto, entonces entremos en el mensaje del día de hoy. Va a ser a la continuación, la tercera semana que hemos estado hablando acerca del matrimonio. Y el texto que hemos usado para hablar acerca del matrimonio está en Hebreos 13:4, que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Y perdone si sueno repetitivo en lo que le voy a decir, pero cada vez que vamos a hablar algo donde de alguna manera nosotros señalamos la falta de otro, no podemos hablar sin, yo por ejemplo no puedo decir nada de esto sin decir lo que tengo que decirle en este momento, lo que le voy a decir. Y si sueno repetitivo, perdóneme, pero tiene que ser así porque tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestra vida, y la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y el hablar de estas cosas, porque hemos estado hablando de los argumentos que han afectado el matrimonio, especialmente dentro de la misma iglesia, que por lógica termina también afectando nuestro entorno. Tengo que decirles que no podemos hablar de esto como que si nosotros fuésemos mejores que los demás. Se lo he dicho varias veces, se lo repito una vez más. No podemos hablar ni de la arrogancia, ni de la altivez, ni hacer un juicio desproporcionado de este tipo de cosas, porque somos tan humanos, somos tan débiles como cualquier persona que haya cometido un error como este. Y quienes nos sostiene a nosotros es el Señor y es su gracia. Lo segundo es que nosotros, después que decimos esto, tenemos que también entender que nosotros nos guiamos por lo que dice la Escritura y tenemos que recitar lo que dice la Biblia. Y Jesús dijo que sus palabras juzgarán a los hombres y que los hombres serán juzgados por las palabras que él ha hecho. Así que cualquier juicio que nosotros hagamos, lógicamente tenemos que hacerlo en conformidad a la Escritura, y no salirnos de lo que ella nos enseña a nosotros. Entonces, es qué dice la Biblia, qué dice la Escritura, y según lo que dice la Escritura, nosotros no podemos ni añadir ni quitar lo que ella dice. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tener presentes cuando hablamos de este tipo de cosas. Yo quiero recitar lo que dice la Biblia del ministro cuando uno oficia una boda. Dice así: el matrimonio es un estado honroso, instituido por Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor en las bodas de Caná de Galilea. La Biblia dice que es honroso en todos el matrimonio y se le consagra como un símbolo de la unión mística entre Cristo y la iglesia. El matrimonio debe contraerse con reverencia y en el temor de Dios, considerando los fines para los cuales se ordenó. ¿Cuáles son los fines por los cuales se ordenó el matrimonio? Es decir, para el compañerismo, el apoyo y el consuelo que los esposos deben tributarse recíprocamente mientras vivan. El matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia. Imagínense si fallamos en eso. Y para que los hijos, que son herencias del Señor, sean criados en piedad y rectitud. El matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad. Y ahí nos damos cuenta el gran fracaso de la humanidad, porque nuestra sociedad no tiene bienestar. ¿Por qué? Porque el matrimonio ha sido sacado de la sociedad. Casarse hoy día es una cosa casi que es un misterio. Casi que hacen un documental especial de History Channel o alguno de estos canales para investigar por qué alguien se casó en este tiempo. ¿Cuáles son los motivos y las razones por las cuales se casó? Porque este tipo de fenómenos no se ven hoy día. Es lo contrario. Hoy día se vive al revés. Pero fíjese, dice, para el bienestar y a transmitir mediante el buen orden familiar la pureza, la santidad y la verdad de generación en
generación. Todo eso debe suceder en el matrimonio. En el huerto del Edén, Dios instituyó esa unión con la primera pareja humana, hombre y mujer, a fin de hacer feliz a la humanidad. ¿Para qué es el matrimonio? Para hacer feliz a la humanidad. Por eso somos tan infelices. Desde entonces los seres humanos la han practicado y para darle firmeza la han legalizado. Puede decirse que el matrimonio es el contrato jurídico de una unión espiritual. La palabra de Dios expresa que el matrimonio debe ser honroso, como dijo ahorita, en todos. Quienes se casan han decidido aceptar este estado honroso. A ver, ¿cuántos se animan a casarse? Bueno, si ya estamos casados, nos recasamos. Vamos a tener bodas de plata, bodas de bronce, bodas de oro. ¿Quién está cerca de las bodas de plata? A ver, ¿nosotros estamos por bodas de qué, mi amor? ¿Ah? Bronce, 25, 26 años. De aluminio. A ver, ¿quiénes están en bodas de oro aquí? ¿Alguien está en bodas de oro? Bodas de oro son 50, ¿no? 50 años. Conchale, no estamos ninguno allá. Pero ¿cuántos quieren llegar a bodas de oro? Hay que motivar a las personas. El matrimonio es una bendición. Si usted tiene novio o novia, guárdese para el matrimonio, para que se casen y puedan disfrutar de la bendición que el Señor nos ha dado. Si usted está casado, trabaje en cultivar para que su matrimonio sea lo mejor. Siembre, riegue, trabaje, enamore, esfuércese por crear, porque su matrimonio pueda crecer y se pueda fortalecer en el Señor. Amén. ¿Sí o no? Fíjese algo, mis amados hermanos. Esta semana hemos estado hablando, como le dije, acerca del matrimonio, pero hemos hecho el énfasis en aquellas cosas que han afectado. Quería recitar esto porque es interesante que todo esto nosotros decimos cuando vamos a asumir el matrimonio, cuando hablamos acerca del matrimonio, pero parece que al pasar el tiempo estas cosas se nos olvidan. Se nos olvida el pacto y el compromiso que nosotros hicimos delante del Señor. Pero estos argumentos que hemos hablado, que hasta ahorita son 3 argumentos, voy a hablar hoy uno más nada más, son argumentos tan poderosos que desvirtúan no solamente el matrimonio como la primera institución establecida por Dios sobre la tierra, sino que también termina desvirtuando el evangelio de Jesucristo, pero aparte de eso también desvirtúa la función principal de la iglesia. Estos argumentos desvirtúan el matrimonio, desvirtúan el evangelio de Jesucristo y desvirtúan la función principal que el Señor nos ha entregado como iglesia, que es ser luz y ser sal de la tierra. Hemos visto, por ejemplo, se los nombro rápidamente, el argumento del subideal, donde se pretende justificar que puedo llevar una vida a mí, que me complazca a mí, que a mí me place, especialmente hablando del adulterio, y que Dios me ha provisto una especie de concesión para que lleve una vida doble o una vida por debajo de lo que Dios ha demandado de nosotros, por eso decimos subideal. No vimos en el ideal de Dios, como una especie de concesión. ¿Tienes problemas con este tipo de cosas? Bueno, tranquilo, vive la vida así porque yo entiendo. Te he provisto una especie de concesión para que tranquilo, vive la vida doble, que todo va a estar bien. Lo segundo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Se recita o se habla del uso indebido de un pasaje tan hermoso como el de la mujer adúltera y Jesús, donde se pretende vivir en un presente continuo del pasaje bíblico de Juan 8, del 1 al 11, pero picamos la mitad del 11, donde leemos nada más la parte hasta donde dice, ni yo te condeno. Recitamos el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, nadie te condenó, yo tampoco te condeno. Y lo dejó hasta allí, entonces es un continuo presente. Hermano, porque usted está haciendo esto mal. Entonces usted saca el texto, lo lee y le hace, yo decía como una especie de película, le da pausa, ¿no?
y retrocede, ¿no? Hacia atrás. Viene otro a decirme algo, usted le da play, ¿no? Y ahí le da pausa rapidito, cuando se le pase lo del versículo. Y entonces, óchale, que no puedo hacer nada, porque Jesús no te condena, yo no estoy libre de pecado, así que ¿qué puedo hacer? Eso lógicamente desvirtúa completamente un pasaje tan hermoso y tan bello como este, donde Dios muestra su bondad y su misericordia, y tenemos que recitar el texto completo donde dice, vete y no peques más. Si no lo leemos completo, no voy a disfrutar de la bondad y del amor del Señor. A mí me voy a condenar a mí mismo. Y lo tercero que hablamos la semana pasada también es, no juzgues para que no seas juzgado. Este argumento es usado para decir que si yo llevo una doble vida, no puedo ser juzgado, porque Jesús dice, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Ok? Entonces, para que tú no seas, yo no puedo ser juzgado, y por supuesto, esto me permite entonces a la persona que use este argumento llevar una vida desordenada, porque al fin y al cabo no me puede juzgar, porque se dice, no juzgue para que no sea juzgado. Lógicamente nosotros respondimos que no habla la Biblia de no juzgar, sino que el juicio que yo use es el juicio con que yo seré juzgado. Entonces es un juicio justo y proporcional y conforme a la Escritura, porque nosotros vemos que Pablo juzgó, que Cristo juzgó, que Pedro juzgó, los apóstoles juzgaron. Ahora, con la medida con que yo mido, seré medido. Si yo, una persona está fallando y yo llego y le digo, miserable, gusano, podrido, pecador, inmundo, aprende de mí, que sí soy santo. Bueno, yo lo que digo es que lo que voy es para la desgracia. Pero si sin decir eso, yo sí puedo decir lo que dice la Biblia. Hermano, mira, esto no es lo que dice la Escritura. Eso es una especie de tomar la gracia de Dios por basura, diríamos así. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita, que es el tercer argumento. Entonces, el cuarto. Pero entonces hoy quiero hablar de un argumento más que se usa mucho, no solamente en este tipo de cosas, solo que lo estoy usando en este tipo de cosas porque se ha argumentado en varios lugares y lo he escuchado de diferentes fuentes, que se usan este tipo de cosas y otras más para justificar estas acciones y decir, mira, no hay nada que hacer, es un tema de que cada quien decida qué vida quiere llevar. Nosotros no decimos qué vida queremos llevar, sino la vida que Jesús estableció para nosotros. Amén. Entonces lo cuarto sería usar la gracia como excusa para tener una vida a mi manera. A ver, vamos a ir rápidamente en Efesios, y lógicamente esto nos hace daño, y hace daño lógicamente el matrimonio, porque estamos hablando de todo esto en el contexto del matrimonio, sobre acciones que son malas y que nos hacen daño y que no queremos cambiar, y entonces buscamos cómo justificar para seguir llevando esa vida que al fin y al cabo nos hace daño principalmente a nosotros y por supuesto también a nuestro entorno. ¿Qué dice Efesios 2? Por el nombre recita este pasaje. Efesios 2 del 1 al 9 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo estar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Interesantemente, mis amados hermanos, los mismos textos que se usan para justificar una mala acción, siempre los mismos textos dan la respuesta en contra de esa mala acción. Los mismos textos que usan las falsas doctrinas
las falsas religiones para decir algo que Dios no dijo, es el mismo texto que se usa para responder a ese argumento que se está diciendo. Entonces, el mismo texto bíblico te va a responder qué es lo que quiere decir y no es lo que yo quiero decir, sino lo que dice el texto que habla por sí mismo. Amén. Ahora bien, cuando nosotros estamos diciendo usar la gracia de Dios es porque se pretende decir que como somos salvos por gracia, y es así, somos salvos por gracia, entonces, como no hay ninguna obra que tengo que hacer para merecer el cielo, para ir al cielo, entonces yo puedo vivir la vida a mi manera y no hay problema porque yo soy salvo y soy salvo por la gracia de Dios. Yo no tuve que hacer nada para ser salvo. ¿Ok? Entonces tomo este argumento y digo, bueno, como soy salvo por gracia y si es gracia, entonces no tengo nada que hacer para ser salvo. ¿Sí me explico? El tema es que ciertamente somos salvos por gracia. No hay nada que podamos hacer para ser salvos, pero eso no significa y no tiene nada que ver con llevar una doble vida. Es exactamente eso. No tuve que hacer nada para ser salvo. Dios me salvó por gracia y por amor. Ahora bien, yendo al texto, nos habla de pero podemos dividirlo en tres partes para entenderlo mejor, fácilmente. Tres partes, tres divisiones en el texto. Nos habla de una vida pasada en primer lugar. Todos los términos que usa están en pasado. Supone una vida que dejamos atrás de donde fuimos rescatados por Cristo. Entonces, la primera división nos habla en vida pasada. Vamos a leerlo un momento. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. ¿Eso es pasado o es presente? Pasado. Cuando estabais muertos, quiere decir que ya no estamos muertos. ¿Sí? Entonces, nos dio vida cuando estaba, y eso es pasado, no dice cuando estás muerto en delitos y pecados. Eso significa que no estás en delitos y pecados, sino que estabas, es pasado. Estas acciones de fornicación, adulterio o todo lo que usted quiera añadir, ¿son delitos, son pecados? ¿Estamos o estábamos? Estábamos. Quiere decir que eso quedó atrás. Muerte, delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Andamos o anduviste? O sea, porque es que sería extraño. Dios nos rescató de los pecados en los cuales estamos. Estábamos. En los pecados en los cuales vivíamos, o Dios te rescató de los pecados en los cuales vives. Vivíamos. Así que está hablando la primera parte de la edición es en pasado, en otro tiempo. En este tiempo, otro tiempo. Pero no es el tiempo que estás viviendo ahora, es otro tiempo. Anduviste en otro tiempo, no es este tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, en ese tiempo pasado, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de un espíritu que está operando en cuáles hijos. ¿Nosotros somos hijos de obediencia o de desobediencia? Dígalo seguro. ¿Somos hijos de obediencia o de desobediencia? Éramos hijos de desobediencia por naturaleza, pero ya no somos hijos de desobediencia. Quiere decir que esas prácticas las hacen los hijos de desobediencia. Esas prácticas permanentes. Recuerden que hemos separado una falta de una práctica. ¿Ok? Entonces, habla de hijos de desobediencia que ya no somos. ¿Ok? En los cuales deseo la carne. ¿Dónde me quedé yo? Ok. Desobediencia. Ok, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Vivimos en el tiempo presente o vivimos en un tiempo pasado? Otro tiempo. Todo eso está en el tema de la gracia. Vivimos en otro tiempo, es decir, que ya este es un tiempo diferente y nuevo, en los cuales, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y y de los pensamientos, y éramos, somos o éramos. Éramos,
no somos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que hay una diferencia. Dígale que de repente este mensaje no es tan inspirador, pero es muy argumentativo. Dígale que está a tu lado, muévalo así, dígale, presta atención. Porque hay que derribar los argumentos diabólicos con argumentos bíblicos. Amén. Ok, preste mucha atención acá, porque esto es muy importante. Entonces, nos está hablando de una naturaleza pasada, éramos, fuimos, vivimos en otro tiempo. Todo eso lógicamente nos da por sentido común decir que será nuestra vida pasada. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a Cristo allí, por eso. La segunda parte de la división del pasaje nos narra por qué Dios nos sacó y nos libró y nos cambió de esa vida pasada. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque éramos buenos. Amén. Porque lo merecíamos. ¿Amén? ¿Por qué? Por gracia. Ahí entonces entendemos, Dios nos sacó, nos libró, nos rescató de esta vida pasada por una sola razón. ¿Sabe por qué? Aquí lo responde el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿por qué lo hizo? Por misericordia. ¿Por qué más? Dice, por su gran amor. Misericordia y amor. Ahí usted no figura por ningún lado. No éramos tan buenos como lo pensábamos. Ok. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados. ¿En cuáles pecados? En esos que estaba nombrando, que estuvimos en ese tiempo, donde Dios nos rescató. Dice, nosotros en pecados, que nos dio vida juntamente con Cristo. Luego dice, por gracia sois salvos. Dios nos liberó de todo eso solo por su gracia. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nada más y nada menos. En lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fue por su bondad, fue por su abundante gracia, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por nuestras buenas obras. No, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No vamos a hacer buenas obras para nosotros ser salvos. ¿Sí se entiende? Dios nos rescató de allí, nos salvó de toda esa situación, no por buenas obras que hayamos hecho, ¿sí? Sino porque nos amó por su gracia. Ahora, la tercera parte es, ¿para qué Dios nos salvó? Eso es sencillo. Ok, vivíamos esta vida, la cual quedó en el pasado, en la cual Dios nos rescató y nos salvó por su gracia y por su amor. Y ahora nos está diciendo el para qué nos salvó. ¿Sabe para qué Dios te salvó? Para vivir a nuestra manera. Amén. Amén, hermano Celso. No. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué nos salvó el Señor? Para ser como Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Santo, puro, perfecto, para ser como Cristo. No tiene sentido decir que Dios me salvó para vivir a mi manera. No hay evidencia entonces de que hay una salvación en mi vida. Al menos que el día que le entregué mi vida a Cristo y fui salvo, me pasó como el ladrón que estaba en la cruz. El ladrón que estaba en la cruz no pudo demostrar que había sido salvo, porque no le dio tiempo de dar frutos. ¿Por qué? Porque estaba muriendo. ¿Con qué chance? No tenía oportunidad, pero nuestro testimonio y el fruto de lo que nosotros hacemos es una evidencia, la evidencia de que nos salvó y nos rescató por su gracia. Si vivo a mi manera, entonces yo tengo un conflicto interno. Estoy luchando contra la voluntad de Dios y para aquello que Dios me rescató. ¿O no fui salvo entonces? ¿O no he sido rescatado entonces? La tercera parte dice, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Somos creados en quién? En Cristo Jesús para ser como Cristo. Y luego dice, para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Somos salvos por las obras? No. ¿Para qué Dios nos rescató? Para buenas obras. ¿Sí se entiende?
Perfectamente, ¿verdad que sí? Para buenas obras, para hacer buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Tan sencillo como eso. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andar. Presente, pasado, futuro. Otro pasaje lo dice así. Las cuales Dios preparó de antemano, pero lo dice así. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos es presente, pasado o futuro. No es ni pasado ni presente, perdón, no es ni pasado ni futuro, es presente para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempo presente. Andar. Vamos andando. ¿En qué? En buenas obras. Amén. Entonces, tratar de decir que como somos salvos por gracia, no importa la vida que llevemos, es contrario a la Escritura. Salvó por buenas obras, pero nos salvó el Señor de nuestra vida pasada, lo hizo por gracia para que andemos en buenas obras. Eso está muy sencillo. Ahora bien, para poder decir que para poder decir que tenemos un buen pasado, debo tener un buen presente, pues mi presente se convierte en mi pasado. Todo el presente que usted está teniendo ahorita se va convirtiendo en su pasado. Cuando alguien dice, este tiene un pasado oscuro, es porque tiene un presente oscuro. Al menos después de haber conocido a Cristo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, si yo conocí a Cristo, yo puedo decir que tuve un pasado oscuro porque estoy caminando en la luz de Cristo. Pero si estando en Cristo se me señala que tengo una vida pasada oscura, todavía estando en Cristo, es porque en mi presente estoy en una vida oscura. Porque mi presente se convierte en mi pasado constantemente. Este vive en luz, va dejando un pasado de luz. Este vive en oscuridad, vive en tinieblas, va dejando un pasado de tinieblas. Amén. Al igual, si alguien dice que nosotros tenemos, aunque ya se lo expliqué, un pasado oscuro, que después de haber conocido a Cristo, porque entonces estamos viviendo en Cristo una vida que no está conforme a su voluntad y a su propósito. Dije que iba a tocar un solo argumento hoy, pero no quiero terminar sin recitar dos cosas importantes. Entonces, en resumen, 4 argumentos tocamos durante estas 3 semanas sobre estos argumentos que afectan el matrimonio en este tiempo. Nómbreme usted los 4 para ver. El primer argumento, por aquí. Se lo he repetido un montón de veces. Allá, por allá. A quien sea, pues. El subideal. Eso es diabólico. O sea, que le dice subideal, dice no, eso es del diablo. Lo segundo, ¿cuál fue el segundo? ¿Cuál es el segundo? Dios mío, Señor, Padre. Como que no me sé explicar. Bueno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, argumentando esta acción con el texto de Juan 8, del 1 al 11, partido por la mitad del 11. Y lo tercero es, no puedes juzgar para que no seas juzgado. Y el cuarto de hoy, ¿cuál es? Usar la gracia, ¿para qué? Como excusa para llevar una doble vida. Ya explicamos que no es así. Termino con esto entonces. 2 cosas para terminar. Uno tiene que ver con lo que leí en la introducción. El matrimonio es tan sagrado que Pablo habla de la fidelidad, el amor y el trato que debe existir en el matrimonio con Cristo y la iglesia. Busque rápidamente allí Efesios capítulo 5. Yo se lo voy a leer desde el verso 22 en adelante. 5:22 en adelante. Puede tenerlo allí presente, por favor. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Las casadas, ¿dónde están?
Y los casados también. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Imagínese usted. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. En todo. Óchale, hay mujeres que están haciendo así como que tremendo lío, me está metiendo aquí el pastor. Vamos a ver qué dice de los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia. Diga conmigo, una guará. ¿Cuál es la medida de tu amor por tu esposa? Amado hermano, ¿no cree usted que si usted ama a su esposa como Cristo amó la iglesia, ella no se le va a sujetar? Ella no va a ser obediente. Ella no va a estar feliz, complacida de tratarle bien. ¿Verdad que sí? Porque Cristo amó tanto la iglesia que dio su vida por ella. Aguara. Y se entregó así por ella para santificarla. ¿Qué más dice? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, imagínense usted, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. Amén. Ok, un segundo consejo bíblico para el matrimonio antes de terminar. Primera de Pedro 3, 1 al 7. Vamos a leerlo rápido. Primera de Pedro, ya vamos a terminar, mi amor. Usted no me va a escuchar la semana que viene, va a descansar de mí. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Dice así. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vamos a evangelizar. El próximo mes vamos a tener un mes de evangelización. ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo va a ser? Por el buen testimonio de las esposas. Eso es lo que está diciendo. Dice, estén sujetas para que los que no crean por la buena conducta de las esposas, ellos crean. Es decir, un programa de evangelización de las mujeres. Vamos a hacer una actividad especial de mujeres donde se van a reunir para planificar cómo actuar un mes. No, siempre, ¿verdad que sí? Pero ahora de ese sentido de humildad, de sencillez, de amor, de ternura, de pureza que tiene la mujer en el trato. Y lógicamente cualquier hombre o mujer que vea eso en la calle, o cualquier persona que dice, wow, tremendo testimonio tiene esa persona con su esposo. ¿Cómo no conocer a Cristo así? Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Cuesta un poco, ¿verdad que sí? Que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. Así me dice mi esposa, ella me dice Señor. Ana, Señor. Ya pensé que se me había escapado. Por ahí. ¿Verdad que sí? Digo, pues, Señor. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Luego viene para los maridos. Agarran los maridos allí. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si hay un estorbo en la oración, es cuando el esposo no sabe tratar a su esposa. Y dice, es vaso frágil.
El vaso frágil hay que tratarlo con mucha delicadeza. Y termino, ahora sí, amén. Amén. Primera de Timoteo, le dije que leer algunos consejos. Termino con Primera de Timoteo, consejo también, que esto tiene que ver con el matrimonio y el ministerio. Rápidamente. Y esto lo vamos a tocar en otro tiempo, con más amplitud. En los cursos de matrimonio también vimos algunas cosas de esto. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Escuche algo. El matrimonio y el ministerio tienen una estrecha relación y ambos se fortalecen o se debilitan mutuamente. Escuche algo. El primer ministerio que Dios me entregó a mí es el matrimonio y por ende ya tengo una familia, es mi familia. Eso es lo primero que yo debo atender. Es lo primero por lo cual yo debo orar y en lo cual yo debo vigilar. Es la primera necesidad que tengo que cubrir. En la iglesia, por ejemplo, déjame un poquito de paciencia, ya voy a terminar. En la iglesia, por ejemplo, yo tengo una principal responsabilidad de sustento y que es mi familia. La iglesia no tiene la capacidad de cómo absorber un pastorado a tiempo completo que es bíblico. Si en algún futuro eso llega a suceder y es necesario, y bien la iglesia sí tienen que hacerlo, bueno, está bien. Pero ¿cuál es mi principal responsabilidad? ¿Atender la iglesia o atender a mi familia? ¿Ah? Familia. Mi principal responsabilidad. Si alguien dice, no, yo tengo a mi familia descuidada, ¿por qué? Porque estoy en la iglesia sirviéndole al Señor. Eso no es bíblico. No es bíblico. Yo no estoy diciendo que te agarre un domingo para ya compartir con la familia. No, el domingo es del Señor para venir acá. Lo que estoy diciendo es que lo primero que tienes que atender es tu familia, tu esposa y tus hijos. Y ese entorno. Y el hombre tiene que proveer en primero para su casa, para su familia. Si tengo un problema con eso, entonces eso me afecta a mí también en el ministerio. Dice 1 de Timoteo 3, del 1 al 13, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, no, perdón, ese no es. Ustedes están buscando mal el texto, hermano, porque está apurado para terminar. Ok, 3 del 1 al 13 dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado, pastor, líder, todo esto. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Cómo debe ser? Irreprensible y marido de una sola mujer. Hoy día, mis amados hermanos, mucha gente anhela el pastorado, quiere pastorear. Pero hay requisitos que la Biblia nos exige para el pastorado. Y entre esas cosas dice que tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. Luego dice sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que haga a sus hijos, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Sabiendo que el matrimonio y la familia tienen una estrecha relación con el ministerio. Sí, nosotros sabemos que nuestros hijos son nuestros y van a tomar decisiones, claro que sí. Algún día van a salir de casa o algún día se van a rebelar o como sea, pero es nuestro deber instruir y gobernar su vida en cuanto dependa de nosotros mantenerlo así. ¿Por qué? Porque el que no cuida de su familia, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Eso es lo que dice. No un neófito no sea que envaneciendo se caiga en descrédito, en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, mis amados hermanos, hemos terminado esta pequeña serie de enseñanza dando estos últimos consejos bíblicos sobre el matrimonio. Estemos de pie un momento. Vamos a hacer una oración. Nos queda una semana del mes de la familia y vamos a hacer ese cierre el próximo domingo con una gran actividad en este lugar, con la familia, con nuestro refrigerio, con la celebración de nuestro aniversario. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, una vez más oramos en el nombre de Jesucristo, tu santo Hijo,
Todos los que estamos acá somos necesitados de ti. Todos estamos en una misma condición. Todos necesitamos tu ayuda, tu fortaleza. Todos necesitamos ser restaurados, acobijados, fortalecidos. Oro, Señor, por el matrimonio. Oro por las familias. Yo te pido, Padre, que esta iglesia y tu iglesia en términos generales sea una iglesia que tenga en gran estima el matrimonio y la familia. Oro para que los jóvenes que estén en este lugar vean el matrimonio como algo sagrado, como algo en lo cual hay que esperar, en lo cual hay que orar y en lo cual hay que planificarse, pero que sepan que es de bendición. Puedan honrar el matrimonio entrando en este estado que tú has establecido. Oro por los matrimonios de la iglesia para que sean restaurados, para que sean fortalecidos, para que se unan, Señor, y te sirvan a ti en unidad, en amor. Que podamos ver el matrimonio como lo que es, santo, puro. Guarda tu iglesia. Aquellos que están unidos y no se han casado, oro para que les ayudes, Señor. Aquellos que tienen hijos, que tienen una familia, pero aún no se han casado, Señor, pon este anhelo en el corazón de tu iglesia y que estas personas, estos hermanos, puedan esforzarse por cumplir con esto y entrar en este orden que tú has establecido, porque es de bendición para sus vidas, para la iglesia, para sus hijos y para su entorno. Bendícenos, Señor, y levanta tu iglesia para gloria tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.